Las enseñanzas de Cristo. Lección 2. El Hijo. Hola mi amigo, en este estudio veremos lo que Jesús enseñó al respecto de sí mismo. En cierta ocasión, el maestro les preguntó a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? Delante de esta pregunta, cada uno empezó a decir lo que escuchaba por ahí hablar a la gente. Pero entonces Jesús, mirándoles a los ojos, les interrogó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Los discípulos vacilaron delante de esta nueva pregunta, y solo Pedro se animó a responder: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había entendido los dos aspectos de la naturaleza del Dios hecho carne. Jesús era el Cristo, el ser humano que se dirigía a la muerte para salvar al hombre, pero al mismo tiempo era el Hijo del Dios viviente. Jesús era hombre y era Dios. Todos nosotros, querido, los que decimos ser cristianos, tenemos que responder más tarde o más temprano a esta pregunta trascendental. Es indispensable que tengamos una idea correcta de quién es Jesús, porque de eso depende nuestra correcta comprensión de la salvación. Veremos este asunto más adelante, en este mismo estudio. Bueno, lo primero que necesitamos saber por ahora es que Jesús es un ser humano, plenamente humano. Dios no se vistió de hombre por un determinado tiempo, por una circunstancia especial, solo para salvar al hombre. No fue así. Cuando Dios asumió la forma humana, lo hizo de forma completa y para siempre, tanto que hoy en los cielos todavía conserva su forma humana. Por lo menos eso es lo que dice San Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sin duda, Pablo dice esto para enfatizar el hecho de que era completamente humano. Jesucristo es completamente humano. Ahora, para enfatizar también esta idea, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él se refirió casi 80 veces a sí mismo usando la expresión Hijo del Hombre. Esta expresión Hijo del Hombre no la inventó Jesús, sino que ya había sido usada por Daniel refiriéndose al Mesías. Mira lo que dice Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. En esta visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, su reino jamás será destruido. La pregunta, después de leer este versículo, es: ¿por qué los judíos que conocían bien las profecías no lograron entender que Jesús era el Hijo del Hombre mencionado por Daniel aquí? ¿Por qué? Porque el texto dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. La verdad es que mucha gente hoy tampoco entiende que Jesús en esta tierra no fue solamente Dios, sino que fue un ser humano con los mismos sentimientos y las necesidades de cualquier ser humano. En los 4 evangelios encontramos innumerables referencias al hecho de que Jesús comió, se cansó, lloró, sufrió, en fin. Fue un ser humano como cualquier otro ser humano, y muchos en su tiempo lo vieron y lo reconocieron. Muchos simplemente lo veían como un ser humano, pero por eso esa gente se burló, lo criticó, inclusive se atrevieron a bofetearlo y hasta crucificarlo. Pero mucha gente también, como vamos a ver más adelante, lo entendieron su naturaleza divina. Solo que el hecho de que Jesús, al venir a salvarnos, tomó la forma humana, no significa que en algún momento hubiera dejado de ser Dios. Esta es la segunda parte del estudio. Leamos lo que dice Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Mira, por ocasión del anuncio del ángel Gabriel a María de que ella sería la madre de Jesús,
El ángel le dijo que el niño que ella daría a luz sería llamado Hijo de Dios. Pero el hecho de ser llamado Hijo de Dios no lo transformaba en una persona subordinada al Padre. La posición de hijo era apenas funcional. Tenía que ser así para salvar al ser humano. Y Pablo lo explica bien en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza del siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi amigo, Jesús era igual a Dios, era Dios, pero se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. No renunció a su divinidad, continuó siendo Dios, pero ahora en la posición de hijo para cumplir la misión especial que era salvar al hombre. Mientras desarrollaba su ministerio en la tierra, muchas veces las personas lo reconocieron como el Hijo de Dios. De antes dije que muchos no vieron eso, pero muchos sí vieron. Por ejemplo, en aquella noche cuando Jesús anduvo sobre el mar, las personas dijeron: este verdaderamente es el Hijo de Dios. Por ocasión de su muerte, cuando Jesús expiró, el centurión también lo reconoció como el Hijo de Dios. Natanael también aceptó la naturaleza divina de Jesús al decir: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y Marta también lo hizo por ocasión de la resurrección de su hermano Lázaro, cuando afirmó: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. ¿Y qué decir del Padre? El Padre también lo reconoció a Jesús como su Hijo por ocasión de su bautismo y de su transfiguración. Entre Padre e Hijo había una unidad de propósito y de misión. El Padre conocía al Hijo y el Hijo conocía al Padre. Ambos eran divinos, sin mencionar al Espíritu Santo, cuya divinidad veremos en el siguiente estudio de esta serie. Bueno, la humanidad plena y la divinidad plena de Jesucristo eran necesarias para que Él pudiese morir en lugar del hombre. ¿Por qué? El hombre había pecado. Por lo tanto, una de las personas de la divinidad como Dios no podría ocupar de Él el lugar del hombre como Dios no podría. Un ángel tampoco podría, porque el hombre, el ángel, es un ser creado, no tiene vida en sí mismo. Solo Dios podría hacerlo, pero Dios no muere. Dios no muere. Entonces, para eso Dios tendría que hacerse humano, completamente humano, y así ocupar el lugar del hombre. Jesús es esa persona, plenamente Dios y plenamente hombre. Con una mano puede tocar la mano de Dios, porque Él es Dios, y con la otra puede tocar la mano del hombre, porque Él es hombre. Jesús es el puente que nos ayuda a cruzar el abismo que el pecado ha creado entre Dios y nosotros. La última solución para el problema del pecado, última y única, es la muerte de Cristo. Y Jesús sabía que esa era su misión en la tierra. Él era el Dios encarnado. Había venido a morir en favor de la raza humana. Sin embargo, no podía afirmar abiertamente que Él era Dios, porque si lo hiciera, lo hubieran matado al instante. Los judíos esperaban a un Mesías libertador, pero no a un niño humilde nacido en un pesebre, hijo de padres simples. Ellos esperaban a un rey literal que derrotase a las fuerzas de Roma y que los libertase. Así que Jesús tuvo que ser prudente y les iba revelando su divinidad poco a poco. Les decía y no les decía. O mejor, les decía lo suficiente para que ellos entendieran. Y muchos lo entendían, a pesar de que la mayoría se quedaba sin entender, tal vez porque no querían entender. Por ejemplo, por ocasión del milagro del paralítico que fue traído por sus amigos y que entraron por el techo para que Jesús lo curara, el Señor le dijo al paralítico que sus pecados le habían sido perdonados. Solo Dios puede perdonar pecados. Los fariseos inmediatamente afirmaron que solo Dios tiene poder para perdonar pecados. Ahora dime una cosa, ¿tú crees que ellos, los fariseos, no entendieron que Jesús les estaba diciendo que Él era Dios al decirles que al perdonar los pecados? Claro que entendieron.
pero hicieron de cuenta que no entendieron. Leamos otro incidente registrado en Juan capítulo 10, versículos 22 al 25. Por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Sabes, los judíos, especialmente los fariseos, tenían los ojos oscurecidos por la cortina del preconceito y no deseaban entender. Y Jesús les hablaba poco a poco, les revelaba poco a poco su divinidad, pero ellos no lograban entender. En otra ocasión, Jesús afirmó abiertamente que Él tenía poder para dar vida. Está registrado eso en Juan 5, 21. Mira lo que dice. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien Él le place. ¿Quién no podría entender después de una declaración como esta de Jesús, de que Jesús era Dios? Pero como la propia Biblia dice, aquella gente tenía oídos pero no oía, tenía ojos pero no veía. Otro texto en el que se revela claramente la divinidad de Cristo es Juan 8, 58. Mira lo que dice. Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Mira, en este versículo Jesús está hablando de su eternidad. Y solo Dios es eterno. La expresión yo soy habla de su permanencia eterna. En Jesús el pasado y el futuro se hacen un permanente presente. Él, Jesús, trasciende los tiempos, las edades. Él es la puerta hacia la felicidad. Él es el pan de vida. Él es el agua que sacia la sed del alma. Jesús es Dios. Tiene que quedar bien claro en nuestra mente lo que enseñó Jesús a su respecto. Él fue plenamente Dios y plenamente hombre. Y se hizo un ser humano para alcanzar a la humanidad. Pero en ningún momento dejó de ser Dios. Continuará eternamente con su naturaleza humana, pero continuará siendo Dios eterno. En el cielo los redimidos le preguntarán: ¿qué heridas son esas que tienes en las manos? Y él responderá: son las heridas que me hicieron en casa de mis hermanos. Quiere decir que en el cielo Jesús continuará con su cuerpo humano. Pero hay algo que debo añadir a este estudio. Es el hecho de que la naturaleza humana de Jesús encarnado no fue como la nuestra. Nosotros recibimos una naturaleza caída, pecaminosa, con propensiones al pecado. Jesús no. Él vino al mundo cargando una naturaleza física deteriorada, sí, pero con la naturaleza moral de Adán antes de haber pecado. Vino a derrotar al diablo en el mismo terreno en que el enemigo había derrotado a nuestros primeros padres. En Jesús no existía propensión al pecado. Las siguientes declaraciones del Espíritu de Profecía no dejan dudas al respecto de mi afirmación. La primera está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1102, carta 8 de 1895. Dice la cita así: sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. Esta declaración es clara. Jesús es el segundo Adán, porque el primero fracasó. Ahora, es necesario que Jesús, sin tendencias pecaminosas, derrote al diablo que hizo caer a Adán, que tampoco tenía tendencias pecaminosas en su estado original. La segunda cita también está en el Comentario Bíblico Adventista. Tomo 6, página 1102, carta 8 de 1895. Hablando de Adán, la sierva del Señor dice: por causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios. Tomó sobre sí la naturaleza pecaminosa y fue tentado en todo sentido como es tentado la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Termino diciendo que en la encarnación de Jesús encontramos una vez más expresado el inmenso amor de Dios por la raza humana.
¿Qué éramos nosotros? Pobres pecadores, en medio del universo. Nada. Éramos solamente un pueblo de gente rebelde, desobediente y atrevida. ¿Podría Dios habernos descartado y creado otro planeta con una nueva raza de gente obediente? Claro que podría haberlo hecho. Pero su amor y su misericordia son tan grandes que fue al sacrificio extremo. El Padre permitió que el Hijo se hiciera carne y viniera a este mundo manchado por el pecado a morir la muerte que el hombre merecía. Éramos nosotros los que nos habíamos separado voluntariamente de Dios, del Dios de la vida. Éramos nosotros los que habíamos entrado voluntariamente al territorio de la muerte. Estábamos condenados, según Pablo. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora viene Isaías 53, 4 y 5 y declara: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. No tienes derecho, oh querido, no tienes el derecho de perderte. Todo lo que Jesús podría haber hecho para salvarte ya lo hizo. Acepta lo que Jesús hizo en tu favor. Que Dios te bendiga.